Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy, especialmente relacionada con el tema de la obra La mala clase, de Luis Barrales. Clase de lengua y literatura para el cuarto medio A. Propósito de la clase, analizar el contexto de producción de una obra teatral contemporánea, específicamente La mala clase de Luis Barrales, para mejorar nuestra comprensión de la misma. Ok, antes de empezar, tenemos cierto una recopilación de lo que hemos hecho hasta ahora. Básicamente hemos revisado y pauteado distintos tipos de textos a propósito de medios de comunicación masivos. Y uno de ellos, ¿cierto? El último que revisamos fue la producción de una crítica de cine que tiene una tarea, ¿cierto? En Classroom. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Hoy día vamos a analizar el contexto de producción de Luis Barrales. Vamos a hacer una entrevista, ¿cierto? Que le hace un medio nacional a propósito de teatro a este autor, a este dramaturgo. Vamos a revisar también lo que se ha dicho en torno a la mala clase, un poco de análisis, ¿cierto? De su producción, lo que es su simbolismo y lo que trae consigo como mensaje, ¿cierto? Esta obra, para mejorar nuestra comprensión de este drama y su influencia en nosotros como lectores, como público en general. ¿Son valiosos estos aprendizajes? Bueno, el valor de estos aprendizajes se vincula directamente con el ejercicio de lectura comprensiva profunda, ¿cierto? Más allá de leer el texto en sí, lo que involucra, ¿cierto? La lectura comprensiva profunda, ¿cierto? Es que podamos ir un poco más allá del texto mismo y encontrar, ¿cierto? Dentro del contexto, dentro, ¿cierto? De la producción, considerando en este caso que el autor está vivo y podemos acceder, ¿cierto? A su interpretación de su propia obra, ¿cierto? Y eso mejora obviamente nuestra captación del mensaje, los símbolos que tiene esta obra, su obra, ¿cierto? Y los autores que pueden estar involucrados también. En el caso, ¿cierto? Cómo se ha llevado al teatro y la representación también que tiene, más que la representación del impacto que ha tenido, ¿cierto? Incluso en nuestra sociedad, esta obra de Luis Barrales y las obras que él ha producido, ¿cierto? En el último tiempo. Vamos a mencionar algunas de ellas también. Bueno, el autor, Luis Barrales, ¿cierto? Y su contexto. Él nació en Laja, en la provincia, ¿cierto? Una de las provincias, de las tantas provincias, ¿cierto? De la región de Biobío. Eh, Sector rural, a eso me refiero, ¿cierto? Es actor egresado de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, más conocida como ARCIS, el año 2004, dramaturgo, guionista y director. Entre sus textos destacan Nosotros, ¿cierto? Y ahí yo le explico que ese SIC que está entre corchetes significa que el Nosotros está escrito tal cual y debería ser respetada, ¿cierto? Esta forma incorrecta de escritura. En vez de nosotros, Nosotros, ¿cierto? Seguramente por la forma marginal en la que se pronuncia este pronombre. Bueno, dice The Tragedy of a Boy Without Thumbs, ¿cierto? Del año 2003. Uñas sucias, también de 2003. Santiago Flaite, de 2004. HP, Hans Pozo, a propósito de un crimen que generó bastante revuelo en nuestra sociedad, ¿cierto? En esa época, en ese contexto, en el 2007. La Cancha, de 2008, ¿cierto? Dirigida por el mismo. Y eso, perdón, La Chancha, La Chancha, dirigida por él, estoy pensando porque justamente Luis Barrales había sido también cadete de Huachipato y jugó a la pelota y para él es muy importante el tema del fútbol. Y ha estado, ¿cierto? Bajo la producción también de algunas series que están vinculadas con el ámbito, ¿cierto? Deportivo. Bueno, por eso me confundí. La Cancha, no, es La Chancha en realidad. 2008, ¿cierto? Dirigida por él mismo y ahí haciendo dote, ¿cierto? De dramaturgo y director al mismo tiempo. Patas de Gallo 2009, La mala clase 2009, ¿cierto? Rota del 2009, con una adaptación esta es una adaptación de una novela de Roberto Bolaño, una novelita Lumpen, ¿cierto? Shakespeare falsificado 2011 y esto es lo último, ¿cierto? Que está en proyectos de llevar hacia el cine incluso, Allende, Noche de Septiembre, que relata, ¿cierto? La noche, justamente el 10 de septiembre, cuando ya Allende más o menos intuía, más que intuía, ¿cierto? Tenía ciertas nociones de que iba a pasar lo que pasó el 11, el día siguiente. Chuárez, ¿cierto? De 2015, estrenada bajo la dirección de Manuel Infante, entre otras.
otras participaciones, otras colaboraciones, otros, ¿cierto? Vínculos artísticos que tiene este dramaturgo nacional. Decir, ¿cierto?, que de los textos Uña Sucia se publica en la antología de la dramaturga chilena, 7 autores, ¿cierto?, editadas por Ramón Grifero, en La Dama. Todas las menciones que se hacen aquí, ¿cierto?, si se dan cuenta, son de la editorial Casa de las Américas, que es una editorial desde el punto de vista hispanoamericano, quizás una de las más importantes, ¿cierto? A propósito de eso, ha recibido varias distinciones, a ciertos premios, a propósito, inclusiones dentro de otras antologías, dentro de otros proyectos como el proyecto Bicentenario, y creo que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia en el 2010 por la obra justamente La Mala Clase. Más allá, ¿cierto?, del otro nombre que se ha hecho internacionalmente, por lo menos en el ámbito, ¿cierto?, hispanoamericano, a propósito de estas obras que son muy, muy arraigadas en la contingencia, en la contingencia, ¿cierto?, que trasciende incluso nuestra frontera nacional. Ahí está, ¿cierto?, la referencia al link, a la parte donde yo tomé como referencia. De aquí viene un video que voy a pausar, ¿cierto? Voy a saltar, pausar la grabación para que lo podamos ver, no tengamos problemas con el copyright, ¿cierto? Y que es la entrevista que se le hace a Luis Barral. Yo de todas maneras lo voy a poner como link dentro de la clase, ¿cierto? De la descripción de la clase, para que lo puedan ustedes revisar a posteriori, ¿cierto? En el día de la prueba también lo voy a añadir para que lo tengan como referencia. Ok. Bueno, y esto es como lo último que Luis Barrales, ¿cierto?, ha estado haciendo a nivel nacional. Luis Barrales, ¿cierto?, dramaturgo y director de teatro, dice, él no me interesa la discusión de si esto es o no es teatro, a propósito de que el teatro actualmente se ha tenido que ir reinventar, o si no se muere, reinventar a propósito, ¿cierto?, de las medidas sanitarias extremas que se han tomado a propósito de la suspensión de aforo, ¿cierto?, para poder estar en las salas, ¿cierto? En las salas de teatro. Así que ellos han tenido que hacer y adoptar la modalidad online a través de Zoom, por ejemplo, y también haciendo streaming, ¿cierto? De streaming de las obras, y eso es más o menos la adaptación que se ha tenido que ir haciendo a propósito de pandemia. Y es lo último, y estas noticias se dan cuenta del 30 de agosto de este año. O sea, lo último que podemos considerar de este autor, presentando la obra La Tahuada. ¿Mm? Es como la obra virtual, pues tiene como esa adaptación al ser virtual. Porque el público es súper importante en el teatro. O sea, el teatro sin público es como una prueba de televisión. Entonces, claro, la adaptación no es para transformar la obra en un mero programa de televisión, sino hacer también que esa experiencia teatral sea lo más cercana, ¿cierto?, a la experiencia real de vivir el teatro como espectador, y como ellos también, como sentir esa retribución del público, que es muy importante. Bueno, esta obra en particular tiene toda una carga semántica, ¿cierto?, una carga de significado, una carga valórica. Y más o menos de qué trata, ¿cierto?, y de qué versa, es bastante sencillo desde el punto de vista, ¿cierto?, de la trama. No es tan complejo de entender. Es una obra que tiene apenas un acto y exactamente 3 escenas o 4 escenas, ¿cierto?, de las que cuenta un solo cuadro, que sería permanentemente esta sala de profesores en donde se desarrollan las acciones, y 5 personajes, que son bajo toda luces, ¿cierto? Personajes que no van alternando, ¿cierto?, su protagonismo, su participación. No podríamos considerar que haya más personajes secundarios y personajes principales, aunque hay dos que destacan sobre todo, ¿cierto?, por su discurso y por la acción en sí, que serían en este caso la profesora y la profesora de historia, ¿cierto?, que está en este caso de chaqueta roja, que a todas luces, ¿cierto?, la persona que representa cierta edad, 40 años más o menos aproximadamente, y Daniel, que sería, ¿cierto?, este muchacho que está acá y que es como la voz cantante, que tiene más
más personalidad y también tiene cierto más conocimiento, entonces él defiende a sus compañeros frente a la situación de repetencia en la que están, que serían, ¿cierto? Francisco, que está de gorro, ¿cierto? Y Mariela, la única mujer escolar, ¿cierto? Que está en esta obra. Él es Mario, ¿cierto? Que está apoyando a Mariela en la presentación de una disertación que se supone va a salvar a ambos, independiente de uno del otro, ¿cierto? Va a salvar a ambos de la repitencia y podrán optar, ¿cierto?, a graduarse de cuarto medio. La opción que dice, ¿cierto?, esta descripción, este grupo de alumnos y la profesora, que están en este examen de especial, ¿cierto?, el último examen en el que les va a permitir entonces salir de cuarto medio, aporta, estamos a minutos de la graduación, ellos están, la graduación de hecho se está celebrando ya fuera de esta sala de profesores donde se desarrolla esta acción en particular y bueno, para poder asegurarse, dice ahí, para poder asegurarse que pasen, precisamente, ¿cierto? Ellos preparan una sorpresa con la que van a acabar también ellos siendo sorprendidos. Y de eso más o menos versa la acción. De la sorpresa, yo no voy a hacer mucho spoiler de esto, ya me imagino que tienen que haber leído la obra o haber visto, ¿cierto? Los links, visto los links que les mandé con la representación de la obra. Es un chantaje, ¿cierto? Esa es la sorpresa. Es un chantaje que con el que van a negociar con la profe, ¿cierto? La promoción de ellos dos, a cambio, ¿cierto? De un favor que le pide, ¿cierto? Francisco, perdón, que le pide Daniel a la profe que haga. No, no es nada, o sea, igual es algo indecoroso, por supuesto, pero no tiene nada que ver, nada que relacionado con lo sexual, ¿cierto? Es una situación más bien eh, ética, ¿ya? Bajo esta premisa, entonces, la obra es estrenada en 2009 y plantea no solamente un problema que tiene que ver con la calidad de la educación, por eso se llama la mala clase, sino también con problemas generacionales que están relacionados, ¿cierto? Ciertamente con este problema de la mala educación. Dice el texto, ¿cierto? Citado aquí. La directora Liocha de la Sota, que también es quien funda una compañía de teatro justamente llamada La Mala Clase, dice, nos adelantamos a lo que vendrá y al final optamos por dejarla como una foto de lo que pasaba antes de las movilizaciones del 2011, que es como la segunda oleada, ¿cierto?, de protestas que se generaron a propósito, ¿cierto?, eh, de la inconformidad que había, que existe todavía, ¿cierto?, que persiste todavía en torno a la calidad de la educación, ¿cierto? Y todas las demandas que tienen que ver justamente con una educación que sea de calidad y, por supuesto, también que sea gratuita. O sea, que permita el acceso libre, ¿cierto?, a toda la gente, a todos los estudiantes a la educación superior. Por opción, digamos, no por descarte o por discriminación social. Aún así, ¿cierto? Esta obra que ha sido recontextualizada justamente porque estos problemas han perdido, el montaje, ¿cierto? Tiene con ello también un valor y se va ampliando, ¿cierto? Dice ella, es un relato a propósito de la democracia sobre un país con sueños y frustraciones. Lo vemos en la profesora que en su lucha por un sistema en el que todos dieron la vida, ¿cierto? Estamos hablando de los momentos previos a la caída de la dictadura militar, ¿cierto? Y los primeros años de la vuelta a la democracia, en donde todavía se luchaba, ¿cierto?, por borrar algunos legados de la dictadura y que tiene que ver justamente con esta reforma que se vivió a nivel educacional, de la educación eh, media, básica y también de la educación superior. Dice también lo ve en estos chicos, ¿cierto?, que tienen un futuro bastante siniestro o incierto y que se preguntan de qué se trata y de qué es lo que va la vida, ¿cierto? De qué se trata esto que va a ser la adultez para ellos. Esto es de lo que va la vida y lo que la vida les va a dar. Esa es la pregunta que se hacen ellos, ¿cierto? A propósito de sus proyecciones. Bueno, aquí yo hago un análisis del cuadro, ¿cierto? Este es una de las presentaciones que se ha hecho de la obra, no exactamente la misma de los fotogramas anteriores, pero se entiende, digamos, que
permite poner ojo justamente a esta sala de profesores que es donde, ¿cierto?, se desarrollan las acciones. Aquí, entonces vemos que se está ensayando y si se dan cuenta, en una de las presentaciones de esta obra, con otra compañía teatral, ¿cierto? Se usa las tablas, ¿cierto? Como que fuera el pizarrón, como que fueran el piso, ¿cierto? Valga la idea de la sala de profesores, como donde se cae, como una tabla rasa, ¿cierto? Es la idea. Es una buena forma de representar este montaje. Bueno, dice, el cuadro de la obra es en una sala de profesores en el marco de exámenes especiales a fin de año, ¿cierto? En toda la atención de lo que significa, ¿cierto?, es salir de cuarto medio y estar imposibilitado de hacerlo por una situación de repetencia en la asignatura de historia. Estar a un minuto de la ceremonia de graduación que se lleva a cabo en el mismo colegio, pero en el mismo liceo, pero en otra parte de esas dependencias. Pregunta, dice, ¿por qué en la sala de profesores? Ahora, se muestra, obviamente, que este espacio especial de la sala de profesores se muestra como un espacio antidemocrático en sí, ¿cierto? Es un espacio donde es un espacio neutral, ¿cierto? ¿Cierto? Tanto los profesores como los estudiantes pueden, en esta obra por lo menos se ve que hay una interacción como pareja, no hay esa autoridad que se supone que debe tener y ese misterio que tiene que encierra la sala de profesores develado, ¿cierto? Es como un lugar revelado más que develado, es un lugar revelado, mostrado, ¿cierto? En su desnudez completa, como un lugar, obviamente, donde los estudiantes tienen todas las de perder, pero que en este caso, ¿cierto?, tienen todas las de ganar, por cómo ellos van eh, torciendo un poco, ¿cierto?, la situación en la que están, específicamente con la ayuda, ¿cierto?, y la intervención de Daniel, que es como alguien que tiene un poquito más de cancha, que tiene un poquito más de, de conocimiento y que tiene un poquito más de poder también, porque es hijo de una persona que trabaja en el Ministerio de Educación. Se tiene acceso a información privilegiada que permite, ¿cierto?, y hacer el chantaje y negociar, él dice negociar con la profesora de historia para poder ayudar a sus compañeros. Aunque la ayuda no es de solidaridad hacia la causa de sus compañeros, sino más bien como para demostrar sus dotes como de negociador y de una persona un poco egocéntrica y manipuladora, qué sé yo. Bueno, ¿a quiénes está dirigida esta obra? Dice presentación, ¿cierto? ¿A quiénes está dirigida la obra? Porque obviamente tenemos que pensar que hay un público especial o un público, ¿cierto?, objetivo en la obra, ¿cierto? Y nosotros decimos que esta obra que está dirigida, perdón, escrita por Luis Barrales, ¿cierto?, y dirigida por Alio Chada de la Sota, en este fotograma, por lo menos esa es la presentación de ella. Lleva a las tablas la complejidad de una escuela pública, en este caso un liceo fiscal, que refleja la falta de sueño y expectativa de los protagonistas de la educación. En este caso, todos los que tengan que ver con el ámbito educativo son de primera manera, ¿cierto?, a los que va dirigida esta obra, el mensaje de la obra, ¿cierto?, rectores, estudiantes, apoderados, dirigentes de gremio docente, ¿cierto?, y que incluso fueron invitados a ver esta obra como en el estreno. Bueno, en este montaje en particular, dirigido por la Lucha de la Sota, ella utiliza ciertos actores de la Universidad de Chile, esos son actores profesionales. Hay otras representaciones, ¿cierto?, que nosotros vemos de actores amateur, y esos son más o menos el ámbito en el que se ha desarrollado esta obra que se ha ido, ¿cierto?, representando en nuestro país. En el marco de su temporada de dramaturgia educativa, de hecho, el Teatro Nacional Chileno, específicamente, ¿cierto?, la Universidad de Chile, presenta esta obra, La Mala Clase, obra que muestra el quiebre entre las expectativas de los profesores y estudiantes, unos hacia otros, ¿cierto?, viceversa. Un relato irónico, cargado de ciertos matices humorísticos, pero que encierra también todo el drama de lo que significa la mala educación, la mala praxis, también de algunos profes específicamente, ¿cierto? Y obviamente también las limitantes que tienen los estudiantes en relación podríamos decir, al contexto cultural en el que ellos van desarrollando. ¿Se entiende?
a todas luces, ¿cierto? Que es un liceo que está en el margen de la sociedad, margen, digamos, de la ciudad, perdón, y con ello también alejado de todo el roce cultural que se supone que les permitiría a estudiantes tener una mejor performance, por así decirlo, ¿cierto? Un mejor desenvolvimiento en la materia, ¿cierto? Y quizá una mejor percepción con respecto a la misma educación. O sea, la calidad también parte por la exigencia que tienen ellos, se supone que tienen los estudiantes consigo mismos y su trabajo como educandos. Entonces, claro, la profesora no pierde un poco no pierde su vocación, sin embargo, entiende que su trabajo tiene cierto, podríamos decir, como cierta pérdida de valor a propósito de que estos chiquillos que ve ella como necesitados de nota para poder pasar, no tienen pasta, no tienen los conocimientos que ella se supone que no tienen los aprendizajes, ¿cierto? Que ella trató de cultivar en ellos, ¿cierto? Bueno, dice además que esta crisis de concepto de escuela, donde los objetivos comunes de profesores y estudiantes se pierden, y con ello, ¿cierto? También se pierde un poco la idea de comunidad. O sea, hay como una incomunicación, hay unos desacuerdos que obviamente muestran esta dicotomía entre lo que es el mundo de los que educan y el mundo, ¿cierto? De los que se educan. En palabras de Mario Leighton, Premio Nacional de Educación, a propósito, uno de los espectadores de esta sesión especial, dice: la obra muestra el conflicto entre los valores de la posmodernidad y la modernidad. La profesora refleja el sueño colectivo, ¿cierto? La idea del esfuerzo al progreso, mientras que los estudiantes quieren conseguir esas metas en el momento sin importar los medios. Son eh, como exigentes, como poco, de hecho, yo lo menciono en la prueba y ustedes van a encontrarse una pregunta ahí de desarrollo que tiene que ver específicamente con reconocer que esta generación la que se ve reflejada en esta obra es también llamada la generación de cristal porque son como no tienen esfuerzo, pues, o sea, no muestran ese compromiso con su aprendizaje, no tienen resiliencia, no tienen esa capacidad, ¿cierto?, de superar los obstáculos, sino que se sienten derrotados antes incluso de dar la pelea. Entonces, por eso se le llama, una filósofa, ¿cierto?, española, le llama la generación de cristal, que es los hijos de la generación X, o sea, ustedes. Por su parte, dice, los rectores de las universidades estatales que también asistieron a esta obra se mostraron impactados frente al relato, ¿cierto? Y ellos asumen, ¿cierto?, que también hay un compromiso de las universidades que forman profesores de hacerlo, ¿cierto?, en el sentido de un pensamiento crítico, de desarrollar esos valores de servicio público y por sobre todo, ¿cierto?, generar personas que tengan vocación. O sea, ese compromiso con la carrera, creerse el cuento. Por lo tanto, los estándares de calidad que se supone que deben exigirse se deberían subir para que los profesionales que salgan de las carreras de pedagogía, ¿cierto?, puedan ser los mejores y no los mediocres que de repente hemos visto a propósito de la proliferación de carreras de pedagogía en institutos, incluso en universidades privadas, qué sé yo, con facilidades, ¿cierto? Entonces terminan siendo y desvirtuando un poquito la calidad de los profes, obviamente. Esto como crítica, por supuesto. Entonces, ese compromiso que hacen los rectores de mejorar un poco, ¿cierto?, estos estándares de calidad en la formación de profesores, por lo menos de los que están en la obra. Bueno, otro comentario a propósito de un profesor que fue dirigente por mucho tiempo, ¿cierto?, del Colegio de Profesores, dice a propósito que este es el reflejo de la escuela propio, ¿cierto?, de lo que tenemos como sociedad. Hay muchos profesores sin vocación que se formaron en cuestionables circunstancias, lo que les decía recién, dada la múltiple oferta educativa para profesores que existe, lo que les decía recién. Allí, entonces, el Estado debe ser más riguroso en limitar el lucro que muchas instituciones tienen. Claro que ellos ofrecen carreras que finalmente tienen poca, poca infraestructura y tienen poco, ¿cierto? Tienen profesores que tienen muy de dudosa calidad, que forman a otros profesores que van a tener, ¿cierto? Obviamente una formación deficiente. Entonces, solo por ganar dinero, y eso permite que
que se vaya desvirtuando, ¿cierto? El oficio, más que el oficio, la profesión. Bueno, yo aquí también destaco palabras que señala en unas intervenciones la profesora, ¿cierto? Que sale citada, ¿cierto? Obviamente como una voz racional dentro de la irracionalidad que le presentan los estudiantes como negocio para poder ser promovidos, ¿cierto? Estos dos chicos que están a punto de repetir. Ella ha un discurso mucho más largo que esto, por supuesto, pero yo destaco esto justamente que tiene que ver, no sé si entenderlo también, obviamente a la luz del contexto y que tiene mucho que ver a propósito con lo que se ha ido demandando a lo largo del tiempo. Estamos hablando de una obra que fue estrenada en 2009, 2010, y que han pasado 10 años, ¿cierto? Y 30 desde que se supone que empezaron estas manifestaciones a propósito de mejorar la calidad de la educación y que dice lo siguiente, entre otras cosas que menciona la profesora, y que les dice a los chicos que están, a sus estudiantes que están ahí demandándoles de ella esta promoción de manera incorrecta, pero que ella da vuelta, desvirtúa, ¿cierto? Y obviamente desvirtúa este chantaje y lo tuerce, ¿cierto? Para ella también darles una lección a ellos. Entonces dice que quiebren el poder, porque se puede, dice, llévenle la contra a los que tienen el poder. Sean rebeldes y no compren lo que les dicen, no enciendan la tele, no quieran salvarse solos, no se vayan de sus barrios, no se aburran de la vida, armen un club, una sede, una junta, viajen a dedo, en patota, pidan libros en la biblioteca y convídenselo a su familia. Acumulen recuerdos bellos para que cuando viejos puedan decir que felices fuimos en esos tiempos a pesar de maquillarnos la cara de tristeza. Cambiamos el mundo, pusimos el poder a nuestros pies, nos educamos solos. O sea, en resumidas cuentas, sean autodidactas, o sea, que si la vida te da limones, haz limonada, una cosa así, y que dadas las circunstancias en las que nosotros nos desarrollamos, si la gente no te educa, no te permite desarrollar, sé tú mismo, sé una herramienta de desarrollo, po, y cultívate, o sea, no pierdas, digamos, esa idea de que porque no me lo dan, no lo voy a hacer. No, pues tengo que yo ir a buscar, ¿cierto? Lo que me sirve para poder salir adelante y sobre todo no perder ese sentido de identidad, porque es re fácil, pues, apenas tener un poco de dinero, salir del barrio, ¿cierto? Y olvidarse de su origen. O sea, desde ahí mismo, desde la cuna, desde el lugar donde uno está, proteger eso, ¿cierto? Y potenciarlo, o sea, haciendo, ¿cierto? Un cambio también en el sentido de entender la realidad. Ah, oiga, dice, no encienda la tele porque se supone que la tele también manipula y distorsiona un poco el sentido, pero es importante, yo lo digo yo así, como consejo, que la tele no necesariamente tiene que estar apagada, ¿sí? Pero sí ser críticos. Po. Si pueden ver tele, pero vean también qué es lo que le está transmitiendo, ¿cierto? La tele y duden, digamos, de que lo que nos están transmitiendo sea efectivamente algo real. Eh, contrasten ustedes esa información con información que se supone que está contenida en otras partes. O sea, vean eso y sean, por sobre todo, críticos. Y para eso, obviamente, lean harto, que lo dice la profesora también. Bueno, para ir cerrando entonces, a propósito de lo que aprendimos hoy, yo les menciono nuevamente que revisamos el contexto de la obra de Luis Barrales, una obra súper contingente, muy de época, muy de nuestra época, que si bien es cierto han pasado 10 años, esos 10 años no ha perdido su significado y su sentido, sino todo lo contrario, se ha ido como potenciando y va a ir ganando como una bola de nieve, se está ganando también otras demandas que se van a ir sumando, ¿cierto? A las demandas que se pueden considerar como legítimas dentro de este discurso, de esta crítica que hace Luis Barrales de la educación chilena. Habla, entre otras cosas, por ejemplo, la misma obra, como subtema, ¿cierto? Habla, por ejemplo, de la falta de educación sexual, por ejemplo. Eh, habla de lo poco significativos que son los aprendizajes para los estudiantes, por ejemplo. Uno dice, a propósito de la historia de vida de algunos de ellos, de estudiantes, ¿cierto? De la obra, personajes, ¿de qué les sirve estudiar, aprender historia si ellos van a ser obreros, por ejemplo?
Entonces ahí la profe revierte eso diciéndole, bueno, se supone que ustedes son ciudadanos por sobre todo, entonces tienen que tener con nociones de la historia para evitar repetir ciertos sucesos históricos que fueron para la sociedad en general, para los ciudadanos en general, ¿cierto? Catastróficos, por ejemplo. No lo dice con esa palabra, con esas palabras, pero lo da a entender así. Entonces, claro, es una obra que tiene mucho que ver con devolverle un poquito, ¿cierto? También el ojo crítico al trabajo de los profes y al trabajo de que sucede en las salas de clases, en los colegios, que es donde se supone, ¿cierto?, se forman las futuras generaciones. Entonces, es un lugar súper importante dentro del país que queremos construir. Integramos estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo los integramos, cierto? Como estrategia, obviamente, hay una estrategia que secunda, cierto, el análisis de la obra, que es justamente la de leer profundamente y contextualizadamente, cierto, las obras que leamos y que entendemos, cierto, de mejor manera, porque entendemos que esta experiencia lectora se potencia cuando nosotros sabemos que hay un autor que tiene una historia, que tiene una trascendencia, que tiene un propósito, que tiene un público objetivo, que se conecta de alguna manera, ¿cierto?, también con nosotros, y cómo se conecta con nosotros como lectores, como espectadores también. Y la próxima clase, ¿cierto?, que sería el próximo lunes 28, revisaremos la producción de una columna de opinión, que es más o menos para entender también otro texto que analiza la realidad, pero desde el punto de vista más periodístico que desde el punto de vista literario. Ambos también importantes, ¿cierto?, de reconocer, muy contingentes en ese sentido. ¿Ya? Y eso sería Corazoncito de Oro. Y como dice el gatito aquí frente al espejo, nos vemos el próximo lunes. Cuídense, chicos. Ojo con los datos que doy en este video y los links que voy a ir añadiendo, ¿cierto? También en la descripción del video y de la prueba para que los consideren al momento de responder. Cuídense harto, chicos. Bye bye.